Esta es una presentación para la asignatura Gerencia de Operaciones de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín en la maestría Gerencia Empresarial. El contenido de esta presentación es el siguiente: cadena de suministro, inventarios, pronóstico, programación, análisis de casos. El primer tema de estudio es cadena de suministro. La cadena de suministro refiere a todas aquellas actividades y procesos involucrados directa o indirectamente con la satisfacción de la solicitud del cliente. Inicia con los proveedores y termina con el cliente final en el tiempo, forma y calidad requerida. ¿Qué busca la cadena de suministro? ¿Qué se busca con la gestión de una buena cadena de suministro? Se busca la lealtad de los clientes, entrada a nuevos mercados, liderazgo de mercados y nuevas relaciones comerciales y competitivas. Elementos de la cadena de suministro. Una cadena de suministro está conformada por los proveedores, los fabricantes, los distribuidores, los canales de distribución, los clientes y al final con los consumidores finales. Una cadena de suministro se administra porque es un elemento estratégico y fundamental para la operación de las empresas, y es un proceso mediante el cual se planifica, ejecuta y controla las operaciones de la cadena de suministro con el propósito de satisfacer una necesidad del cliente. Esta administración tiene un propósito, el cual es sincronizar las funciones de una empresa con las de sus proveedores, con el fin de acoplar el flujo de materiales, servicios e información con la demanda del cliente. La administración de la cadena de suministro tiene unas consecuencias estratégicas. Beneficios. Una exitosa cadena de suministro entrega al cliente final el producto apropiado en el lugar correcto y en el tiempo exacto, al precio requerido y con el menor costo posible. Los objetivos de la cadena de suministro o de la administración de la cadena de suministro son, entre otros, satisfacer las necesidades de los clientes, mejorar la rentabilidad de la organización, reducir los niveles de inventarios en toda la cadena, fortalecer la competitividad y además implementar acciones que conllevan a una mejor administración de las operaciones. Las características de la cadena de suministros son, entre otros, que en primera instancia que es dinámica e implica un flujo constante de información. Segundo, el cliente es parte primordial de la cadena de suministro. Tercero, abarca varias etapas que incluyen a los clientes, los distribuidores, los fabricantes, los proveedores de componentes y las materias primas. En algunas formas o en muchos casos, las cadenas de suministro fallan y se requieren de unos indicadores para determinar esos fallos en la cadena de suministro. Estos indicadores nos muestran de dónde proceden los fallos de los cuales estamos hablando, y pueden proceder de un inventario excesivo, de altos costos, de mal servicio a los clientes, de pérdida de utilidades o del bajo rendimiento del personal. En segunda instancia vamos a trabajar el tema de los inventarios. Los inventarios son los bienes de propiedad de una empresa y son esos bienes son los bienes que la empresa ha adquirido con el ánimo de volverlos a vender en el mismo estado en que fueron comprados o para ser transformados en otro tipo de bienes y vendidos como tal. La naturaleza de los inventarios pueden existir inventarios de tipo tangibles o bienes tangibles, perecederos y bienes costosos. ¿Por qué deben existir los inventarios? Porque los inventarios protegen contra las incertidumbres, porque permiten balancear la producción, porque nos permiten aprovechar oportunidades económicas, entre otras cosas. Existen diferentes tipos de inventarios: inventarios de mercancías en existencias,
inventario de materia primas, inventarios de productos en proceso, inventarios de obsoletos y vencidos, inventario inicial, inventario final. ¿Por qué se gestionan los inventarios? Los inventarios se gestionan porque es un factor crítico en la operación de la cadena de suministro y en la cadena de producción, y además es un elemento estratégico para lograr las metas globales de gestión y alcanzar ventajas competitivas que garanticen el éxito de una empresa. Existen diferentes métodos para evaluar inventarios. Algunos de esos son PEPs, que significa primeras unidades en entrar, primeras en salir; WEPs, que significan últimas unidades en entrar, primeras en salir. Existen también los métodos de promedio ponderado, los de promedio simple o aritmético y los de promedio móvil, entre otros. A continuación, hablaremos un tanto acerca del pronóstico operativo. ¿Qué es el pronóstico? El pronóstico es un proceso mediante el cual las empresas intentan estimar cuantitativa o cualitativamente uno o varios factores que conforman un evento futuro, con base en una información actual o del pasado. ¿Por qué se realizan los pronósticos? Los pronósticos se realizan porque son importantes debido a que la empresa se mueve en un contexto altamente incierto, porque la política, la tecnología y el medio ambiente en otras instancias además repercuten sobre las variables relevantes como los costos de producción, los inventarios y los volúmenes de ventas. Además, porque la empresa debe tomar en algún momento decisiones importantes sobre factores controlables, teniendo en cuenta factores que no puede controlar. ¿Qué se pronostica? La empresa pronostica eventos que afectan directamente las operaciones de la empresa. ¿Cómo qué? Como aquellos factores no controlables por la empresa o externos a la empresa que pueden afectar en cierta forma los factores controlables como los niveles de producción, los niveles de inventario y las capacidades. Eventos como la inflación, la recesión económica y la competencia son eventos que se tienen en cuenta para revisar el comportamiento futuro de la organización. Objetivo de los pronósticos. Los pronósticos se realizan para reducir la incertidumbre del futuro mediante la anticipación de eventos cuya probabilidad de ocurrencia sea relativamente alta. Los pronósticos además los podemos clasificar según algunos términos esenciales, según el plazo, el entorno, el método o la expresión. Los pronósticos según el plazo pueden clasificarse en corto, mediano y largo plazo. Según el entorno, en eventos del micro y macroambiente. Según el método, en cualitativos y cuantitativos. Y según la expresión, de un solo valor, un intervalo o un escenario. Los métodos de pronósticos cualitativos que conocemos son, entre otros, la investigación de mercados, las analogías históricas, método Delphi, el consenso general, el impacto cruzado y el análisis de escenarios. Entre los cuantitativos conocemos los métodos de regresión, las series de tiempo, las series de tendencia, las series estacionarias. Para realizar pronósticos es necesario realizar una selección de la técnica adecuada. Y la mejor técnica es aquella que facilita la información de las decisiones en el momento adecuado, que además es entendida por el que toma las decisiones. También una técnica adecuada es aquella que nos indica un análisis de costo-beneficio, que cumple con unas restricciones del sistema en tiempo disponible, datos y acceso a los sistemas de información, y además que cumple unos criterios como la precisión, estabilidad y objetividad. Por último, vamos a hablar sobre la programación maestra de producción. El programa maestro de producción es
realizar la descomposición del plan de operación en elementos más reducidos y específicos. Este programa maestro de producción permite operar y atender la demanda con fluidez. Establece la cantidad a producir por cada producto y se hace generalmente en un horizonte temporal que va de una semana a un año. Los objetivos del programa maestro de producción son, entre otros, formalizar el plan de producción, evaluar las necesidades de la mano de obra, materia prima y equipo para cada trabajo, manejar la producción entera y el sistema de inventarios, establecer metas de producción específicas, responder a la retroalimentación del flujo de operaciones y se desenvuelve bajo unos lineamientos. Esos lineamientos son: el plan debe ser programado de manera globalizada, deben existir unos módulos comunes si es posible, cargar instalaciones en términos reales de capacidad, entrega de pedidos programada, realizar seguimiento a los niveles de inventario y reprogramar si es necesario. El horizonte del programa maestro de producción depende del tipo de producto, del volumen de la producción y de la variabilidad de los tiempos de entrega. El caso práctico que vamos a presentar es el de Dell. Dell maneja una cadena de suministro bastante eficiente, con unos productos y servicios entregados a la medida del cliente, utiliza unas tecnologías y asesoramiento listas para que el cliente aproveche mejor el producto, fabrica sus productos a la medida, practica el just in time y además las plantas Dell planifican estratégica y operativamente. Bueno, esto es todo para nuestra presentación. Gracias por su atención.